Hola hermanitos y hermanitas, estamos acá con Fray Helio, un peregrino gris, Así es. para tomar unos mates. Así que vamos a arrancar preguntándote quién sos. Igual lo acabo de decir, pero se lo voy a preguntar igual. Contanos un poco de vos, qué es Bueno, lo que haces y ujú, por qué nos interesa escucharte. bueno. Muy bien, bueno, pase bien. Soy Fray Helio, aquí como decía Sebastián, nacido en provincia de Buenos Aires, José León Suárez, el 15 de marzo de 1976. Así que saquen ustedes la cuenta cuántos años tiene este fraile. Ingresé a la orden de los franciscanos menores conventuales en el 96 y bueno, me ordenaron sacerdote en el 2006. Después hice un estudio de doctorado en espiritualidad franciscana en Roma y ahora me encuentro viviendo en fraternidad en Uruguay. Hace un añito que llegué, hace un año y algo. Así que, y bueno, no sé qué más. Tu gracia son las redes sociales. Gracias. Un peregrino gris, por si no lo saben, es un influencer Mm, dentro de la iglesia, uno de los pocos que hay dentro de la familia franciscana. Así que contanos un poco cómo llegaste ahí. bueno. Sí, yo estaba estudiando en Roma, no tenía pastoral y entonces digo, bueno, ¿qué podemos hacer, no? Y estaba, viste, el Papa Francisco con sus ideas diciendo hay que salir a las periferias, hay que salir. Y bueno, una de esas es el continente virtual, como se dice. Entonces se me ocurrió abrir un canal, hablo con mis superiores, me dieron el ok, me dijeron sí, sí, dale, Helio. No había muchos curas en ese momento, te estoy hablando del 2015, creo que fue cuando subí el primer video, un desastre. Hoy lo vi y me da mucha vergüenza verlo, pero bueno. Y bueno, ahí empezó una aventura que no me imaginé porque fui medio inconsciente. Es decir, mano a mano que fueron pasando los meses, yo iba entregando por semana un video, hasta el día de hoy lo hago. Y claro, después vas viendo, viste, que los jóvenes te van respondiendo, te van escribiendo, te van cuestionando, y vos decís, no, esto es serio. Esto es un apostolado, una pastoral. Entonces, si ustedes entran al canal, hay más de no sé cuántos videos ya llevaré hecho, pero se va viendo el proceso de cómo pasé, ¿no? De ese primer peregrino gris, digamos, a ahora, ¿no? A Fray Helio. eh, Se va creciendo mucho, ¿no? La misma gente, los mismos peregrinos, como digo yo, te van ayudando en ese crecimiento y uno está más grande también. Antes te podía hacer bailecito y todas esas cosas y no estaba TikTok todavía y hoy en día ya no me veo con eso. Entonces, viste, pero yo lo considero así, una pastoral donde se ven frutos muy lindos. Yo he conocido mucha gente a través de las redes que después me las he encontrado personalmente, hasta en la calle, en lugares insólitos que te gritan, Pere, hey, Pere. Es una cosa muy loca. Y como uno, lo que rescato de esto es cómo uno puede ser un gran instrumento de Dios, sin darse cuenta a veces, ¿eh? Porque a veces vos decís cosas en los videos que no pensás que puede tener tanta incidencia en los hermanos, ¿no? Que ven los videos. Y dentro de la iglesia, digamos, con respecto a tus hermanos, ¿qué Sí, repercusión fue teniendo? Porque tu público, yo sí. entiendo que es un público joven, Mm. más que al resto de los frailes o a las monjas o al resto de la parte más institucional de la iglesia. Sí. ¿Tuvo alguna respuesta, alguna repercusión? ¿Te Ujú, miran raro? ¿Cómo es? ujú. Eh, Ciertamente, es decir, yo sí lo que sentí mucho apoyo de parte de los superiores, siempre, siempre. Mirá que he viajado por muchos lugares, me han trasladado por muchos lugares y siempre sentí ese apoyo de parte de ellos. Sí, obviamente te ven medio raro, sobre todo al inicio que hacía muchos vlogs, por ejemplo. Entonces, ver un fraile con la camarita andando y eso y esto. Después ya se acostumbraban, después ellos mismos los frailes decían, no trajiste la cámara, hagamos un vlog, qué sé yo, ¿no? Es decir, nunca tuve algo en contra, ¿no? Nunca sentí que, sí, ponerle alguno que otro hablaría, nunca de frente como siempre, pero no importa. Mientras no sea de frente, yo no lo asumo como verdad, ¿no? Sé que los videos lo han usado también en la orden, y no hablo solamente de la nuestra, los conventuales, sino también me han pedido videos de los frailes menores, los capuchinos para la pastoral vocacional, y eso me gustó mucho, la Jufra, de varias partes, sobre todo de Latinoamérica, han pedido algunos videos, entonces eso, viste, motiva también
a uno, ¿verdad? A seguir con esta propuesta. ¿Cuáles son los peligros que vos ves en el uso de las redes sociales? Porque es algo que prácticamente no podemos escapar en este momento, y sobre todo en relación a los jóvenes es como algo que está bastante presente. Sí. ¿Cuáles son los peligros que vos ves en torno a eso? Mira, el tema de las redes y sobre todo con la pandemia, creo que se sobredimensionó, ¿no?, el asunto. Lo que yo veo en cuanto a eso es que puede producir, porque nosotros somos muchas veces lo que consumimos, ¿verdad? Entonces puede producir un gran vacío en los jóvenes y en todos, ¿eh? No hablo solamente en los jóvenes, porque a veces se pinta en las redes una realidad que no es tan real, o se vende una imagen tan perfecta del ser humano o de la persona que sigo, que el joven cuando lo ve dice, pero yo nunca voy a poder ser como esa persona, no llego a tener ese cuerpo, o no, entonces se va produciendo una crisis, ¿no?, en el joven que no es real, porque el joven vive su realidad y a veces pensamos que lo que nos muestran en las redes es lo real, ¿no? Y ese es el peligro. El otro es que uno se empieza a aislar y viva solo de las redes, ¿no? Muchas veces se ven, yo veo familias, todos sentados a la mesa, cada uno con su celular, por ejemplo, ¿no? Esa pérdida de diálogo, de confrontación, de encuentro, también. Ese creo que es un peligro de este uso así desmedido, ¿no? Ciertamente hay cosas muy buenas, pero en cuanto a estos peligros, creo que eso es. A mí lo que me preocupa un poco el tema del vacío existencial que generan, porque eso lleva a la depresión, ¿no?, y a otras cosas mucho más complicadas, ¿no?, que se están viendo, te digo, mayormente en los jóvenes, sí, porque son los que más consumen, pero es en todos lados. Con la pandemia todos aprendieron a usar el celular, por lo menos, hasta las abuelitas, todos están, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso es algo que hay que tener en cuenta. Respecto a esto que contabas del peligro del aislamiento, decimos, viste, que el ser humano no está hecho para estar aislado. Y ayer me decías algo muy interesante que lo refloto acá, que tiene que ver con que el franciscanismo, vos decís que es lo que nos hace más humanos, como que viene a plantear una revolución alrededor de eso. Me gustaría que hagas una reflexión sobre eso. Sí, ahí tengo que entrar en un tema que me apasiona mucho, que es Francisco de Asís. ¿Por qué digo esto? Que te humaniza, porque la espiritualidad nuestra es heredada, obviamente, de Francisco de Asís. Y es un hombre que se humanizó, que Dios lo humanizó, ¿no? Él era, Francisco, aparte de ser vanidoso, egocéntrico, era narcisista, le gustaba el poder, porque dice Celano que era mejor comerciante que su papá. Le encantaba todo eso, figurar, era un personaje. San Francisco era un personaje. Y lo que nosotros muchas veces no tenemos en cuenta, que lo romantizamos mucho, es que Francisco fue militar. Nosotros sí, fue caballero, qué lindo, pero el ser militar implica una forma de pensar, y sobre todo esa época, en que vos tenías, si ibas a la guerra como fue él, tenías que estar entrenado para matar al otro, porque si vos no matabas, el otro te mataba a vos. Entonces eso, quieras o no, te va creando una mentalidad. Francisco, bueno, va a la guerra, sabemos la historia, ¿no?, que vuelve frustradísimo, pobrecito, y ahí empieza su camino, ¿verdad?, de humanización. ¿Por qué? Porque Francisco es el típico hombre que inconscientemente se pone en el lugar de Dios. Cuando nosotros nos ponemos en el lugar de Dios, que nos creemos Dios, todopoderoso, y vamos a ir a la guerra y a vencer y qué sé yo, nos vamos deshumanizando, vamos perdiendo el centro. Entonces, si yo soy Dios, ¿el otro quién es? No puede ser Dios, porque tiene que haber un Dios solo. Entonces, el tema del poder, ¿no?, el tema de la vanagloria, la búsqueda de vanagloria. Y Francisco va haciendo ese camino, se enferma, entra en crisis, todo el tema del miedo al leproso, ¿verdad? ¿Por qué el miedo al leproso? ¿Qué hay ahí? Y ahí que Francisco tenía miedo a volverse un leproso, ¿no? El tema de la vanidad.
Y es humanizado Francisco con ese beso, ese encuentro, el encuentro con el otro te humaniza, ¿verdad? Y vos fíjate que el crucifijo de San Damián le habla después de ese encuentro. Es decir, hasta que Francisco no sanó ciertas cosas, no superó ciertas cosas, no logró tocar la humanidad, cómo Dios respeta los procesos, es bueno, respeta los procesos de cada uno y él esperó, bueno, vamos a esperar a este muchacho entre en crisis y todo eso, y se encuentra con ese leproso que venza sus miedos, que palpe la humanidad, lo peor de la humanidad, porque no era solo la enfermedad de la lepra, era toda la marginación que sufría el leproso, ¿verdad? Y ahí es cuando recién Jesús le habla, que dice, mira, mi iglesia amenaza ruinas, ve y repárala. El reparar, porque él fue reparado, ¿no? El poder reparar, el poder sanar, en una palabra es eso. ¿Qué son las grietas en un muro? Son heridas, ¿no? Mi iglesia está herida, hay que sanarla, ¿no? Entonces, ¿cómo se sana esta iglesia? ¿Cómo se sana esta sociedad herida? Volviendo a ser humanos. Hoy por la mañana ayer estamos con el tema del niño, ¿no? ¿Qué es el niño de Belén? Es la humanización. Dios se humaniza, se hace carne, eso es lo que le impacta a Francisco, se hace hombre, se hace mi hermano. Entonces yo tengo que ser hermano de los otros, porque Jesús, el Dios, se hizo hermano. Entonces rehumaniza todo, se humaniza a él como persona, como varón, se humaniza la relación con los otros, por eso el encuentro con el leproso, humaniza su relación con la creación, ¿no? A veces romantizamos un poco, pero es el volver a lo que somos. Somos criaturas, no somos Dios. Hasta que no entendamos que nosotros no somos Dios, no vamos a ser felices, no nos vamos a humanizar. Si ustedes ven, todo lo que está pasando en el mundo hoy es porque el hombre se coloca en el lugar de Dios y ha puesto ese becerro de oro que es el dinero, ¿no? Como bandera de batalla, y no va por ahí. Entonces por eso yo digo que la espiritualidad franciscana hoy trae esa llave, esa clave de lectura para poder volver a la humanización del ser humano y el que el ser humano se coloque en el lugar de criatura y pueda ser feliz. No te va a hacer feliz el dinero, la fama, los likes que puedas tener, los seguidores, eso todo pasa. ¿Qué te hace feliz? Que vos estés reconciliado con vos mismo, que digas soy criatura, hijo de Dios, y si yo soy hijo de Dios, vos sos hijo de Dios, sos mi hermano. Así piense distinto, así seas de otra religión, tengas cual inclinación que tengas, te guste lo que te guste, sos mi hermano, mi hermana. Y ahí recién vamos a poder caminar y charlar y ver, y mientras tanto, si yo me creo Dios, tengo la posta, la verdad, y creo que esa es la clave de nuestra espiritualidad tan hermosa, tan desconocida también. Tan desconocida también. Por nosotros mismos a veces, por nosotros mismos. Porque, y si hablamos de Santa Clara, ¿qué pasa con Santa Clara? ¿Quién la conoce, pobrecita? Ni nosotros. Santa Clara es una mística impresionante. Pero bueno, ese es otro tema. Te haría muchas preguntas con respecto a esto que dijiste. Tenemos poco tiempo porque viste que las redes es todo rápido. Es todo rápido. Pero me quiero detener en algo que señalaste muy poéticamente, que son las grietas de la iglesia. Vos hablabas de el encuentro de San Francisco con el Cristo de San Damián y el llamado a reparar la iglesia que tiene San Francisco y que tenemos nosotros como franciscanos y franciscanas. ¿Cuáles crees vos que son hoy las grietas de la iglesia? Bueno, yo creo que las grietas de la iglesia en donde yo me muevo, ¿no? Porque también, como siempre digo, una cosa es la experiencia eclesial en Argentina, en Uruguay, otra cosa es la experiencia eclesial en Nicaragua, en Bolivia, en Estados Unidos o en Kenia, no sé, ¿no? Las bases siempre son las mismas, que es el Evangelio. El tema es cuando nosotros nos creemos tener la posta, ¿no? Y nos olvidamos de que Dios es Dios y que la iglesia es un instrumento, que somos solo instrumentos del Señor. El creernos que tenemos la verdad o colocarnos en ese lugar de Dios, como decimos,
nos hace poner en un lugar de poder. Entonces, cuando estamos en un lugar de poder, nos cerramos al diálogo, al encuentro. Y creo que algo que insiste mucho nuestro Papa Francisco, de salir al encuentro del otro, ¿no? El compartir la humanidad del otro, el aprender a escuchar al otro, esas son, digamos, grietas que tienen que ir sanando, ¿no? El volver a abrazar la humildad minorítica, el ser menor, esa humildad, ¿no? Que no te pone en posición de maestro, sino de discípulo. Cuando vos sos discípulo, entonces aprendes a escuchar. Aprendes, te encaminás, ¿no? Y creo que las heridas es el tema del poder. Francisco lo resume, la tentación del hombre siempre va a ser el poder. Ese yo egoísta que busca colocarse en el lugar de Dios, que es poder, ¿no? Si yo no entro en esa dinámica minorítica, por ejemplo, te pongo un ejemplo, si yo soy ministro, ¿no?, en la Jufra, y no soy menor de corazón, tomo ese servicio como ámbito de poder. Sí. ¿Ok? Pero eso no entra con nuestra espiritualidad. Si yo soy ecónomo del convento y no vivo la minoridad, tomo ese servicio como un ámbito de poder y hago padecer a los frailes. Entonces le digo, acá se compra solamente lo que yo como y los mato de hambre, o no, ¿no? Entonces, la espiritualidad minorítica viene a sanar ciertas heridas actuales, que son el tema de los abusos de poderes que hay, ¿no? En todos los ámbitos. Pienso que esa es una de las grandes heridas, el tema del abuso de poder. Otra herida es esta de la falta de diálogo o de acercamiento, ¿no? El miedo a lo distinto, a lo innovar, a lo abrirnos a otras realidades, nos da miedo, entonces nos encerramos. Papa Francisco dice, prefiero una iglesia machucada, pero que sale, y no una toda bonita así, ¿verdad? Y ese es el riesgo. Herida siempre va a haber, porque yo siempre digo que al Señor lo reconocieron cuando mostró las heridas. Pero son heridas, como decimos, marcas de batalla que son transfiguradas, ¿no? Que son resucitadas. Y a eso tenemos, heridas va a haber, pero las tenemos que resucitar, ¿verdad? Y lo último, ya para cerrar, te doy el último mate. Sí, cómo no. Gracias. Pedirte que des un mensaje a los jóvenes de la Jufra particularmente, pero a los jóvenes en general que también forman parte de la iglesia, en respecto a los desafíos que tenemos en un mundo tan particular como el que tenemos ahora. Un mensajito como para cerrar eso, y bueno, ya suelto el micrófono y te agradezco por haber participado de esto. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. El consejo es que se dejen amar por Dios. Muchas veces estamos muy preocupados por querer amar a Dios, pero a veces no nos da el cuero. Estamos muy heridos y las heridas a veces nos sangran por todos lados y hablamos desde nuestras heridas. Entonces Dios, que es tan bueno, te mira y te dice, no te preocupes, yo sé que podés amarme hasta acá, pero ahora quiero que te dejes amar por mí. Déjate amar por Dios, déjate mimar por Él, déjate sanar por Él, porque es de la única manera que como joven vas a poder después ser un sanador herido para los otros. Amén. Gracias. De nada.